Bueno, allí lo escuchábamos, el discurso del presidente Mauricio Macri, de alguna manera confirmando y dando apoyo a todas las acciones que se han concretado en materia económica desde el gobierno nacional y también proyectando hacia futuro lo que se viene y con la necesidad del acompañamiento de todos los ciudadanos argentinos. Ya estamos aquí para hacer un análisis político y también económico de lo ocurrido hoy, de las medidas que también fueron anunciadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con Héctor Polinori, economista de nuestra ciudad. Héctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primera instancia escuchábamos las palabras del presidente con muy poca autocrítica, ¿no? Lo decíamos mencionando factores macroeconómicos que según él aduce es lo que ha generado turbulencia en las últimas semanas en la economía argentina, pero ratificando los pasos dados por el gobierno nacional. Sí, mira, lo importante es que la economía es una ciencia social y entonces hay una economía que es una economía política y no es casual que haya hablado Macri primero y el ministro Dujovne después porque forma parte de la misma cosa. Por allí, digamos, la idea que tiene Macri o la que necesita hoy es de brindar o recuperar la confianza en los mercados. Entonces primero viene un discurso político yo diría de muy poca autocrítica, de planteando de que bueno, que su plan venía navegando bien y bueno, se encuentra con algunas turbulencias fuera de lo que es el ámbito, digamos, de la Argentina, y que eso es lo que lo hace de alguna manera caer en esta profunda crisis que tenemos. Y en realidad, digamos, obviamente que estas turbulencias existieron, pero también digamos que después cuando habla el ministro, él sí reconoce que se cometieron errores. Entonces, en definitiva, esa es una crítica que le podemos hacer un poco al discurso, es que faltó autocrítica. Y otra cosa que es muy interesante, desde mi punto de vista, que él anuncia una reducción muy grande de ministerios, lo cual es cierto. Pero cuando vos mirás la foto del nuevo gabinete, son exactamente las mismas personas. O sea, sigue Marcos Peña, sigue Frigerio en Interior. Las personas más fuertes siguen presentes. Dujovne va a Economía, pasa a ser ministro, ahora era un ministro de Hacienda, de Finanzas, de Hacienda, perdón, ahora pasa a ser ministro de Economía. Stanley sigue en lo social. O sea que si vos mirás, lo único que ha ocurrido es se han achicado ministerios a secretarias y han pasado a depender de estos 4 o 5 ministros. O sea que hay una concentración de funciones, pero hasta el canciller, que parecía que podía haber una modificación, sigue aparentemente el mismo, Curie, con lo cual hay una ratificación del rumbo. Muy fuerte, y él digamos. se muestra así también en su discurso, ¿no? O sea que haciendo el primer análisis político diríamos ratificación y profundización del rumbo económico, y lo que anuncia en alguna medida dice, bueno, vamos a pasar a un esquema de déficit cero, para lo cual está tomando las dos medidas que uno puede tomar, que es bajar el gasto y aumentar los impuestos. Bueno. O sea, de esa manera él piensa que va a cerrar la brecha fiscal. Justamente, en referencia a lo que fue el anuncio más pormenorizado del ministro de Hacienda, de Nicolás Dujovne, te consulto, ¿es posible para la Argentina llegar a un déficit cero con las medidas anunciadas? Y bueno, en este esquema yo creo que sí, porque ya, primero que está habiendo, vos no te olvides que ya está habiendo toda esta demora en las paritarias, sobre todo el sector público, caso universidades y otros organismos, despidos que también está habiendo en algunos sectores del INTA, del SENASA. O sea, todo lo que depende del Estado, hoy está teniendo una demora en la paritaria, ya tuvo una pérdida de poder adquisitivo el año pasado y este año va a cerrar también con pérdida. Con lo cual el Estado sigue dejando digamos, gastando menos en lo que son sus obligaciones. Por otro lado, hay un anuncio muy importante que a nosotros no nos va a tocar mucho, digo nosotros como cordobeses, que es la suspensión de los subsidios al transporte. Exactamente. Entonces, cuando él anuncia que toda esa masa de subsidios va a pasar a las provincias, en realidad
Los que están en problemas es Vidal y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Argentina, al ser tan centralista, vos viste que un porteño o un bonaerense paga de transporte urbano de pasajeros 4 pesos. El subte vale 5 o 6 pesos y nosotros acá, bueno, nosotros sí ya estamos ajustados. Sí. Bueno, ¿qué ha pasado? Que parte de la negociación es hacerte cargo de tu transporte, claro, a ambos. Entonces ellos deberán decidir si van a seguir subsidiando con sus cajas al transporte de cada uno de ellos o si van a hacer lo que hizo Córdoba, que es llevar el transporte a los valores que debería costar. Entonces, acordate que esa masa de subsidios ya no va a salir de la nación, sino que fue transferido, no los recursos, las obligaciones a las provincias. Se cortan esos subsidios. Las tarifas se van a terminar de ajustar a fin de año, principio del año que viene, con lo cual ya el esquema de subsidios fuerte que tenía el gobierno desaparece a partir del año que viene. Si entendemos que los salarios o todo lo que depende del Estado va a ir a la baja y ahora se crea un impuesto que de cada dólar que se exporte, 4 pesos sí, van a ingresar al gobierno nacional en materia de impuestos, se calcula que de 60.000 millones que son las exportaciones van a quedar unos 6.000 adicionales en la caja del Estado. Con lo cual, haciendo los números macro, cerraría un déficit cero para el 2019. El problema de todo esto es que no hay ninguna medida que tienda a hablar de la economía real, digamos, de la producción, del empleo. Son todas medidas restrictivas. Restrictivas para cerrar la caja del Estado y para ver si pueden parar la corrida cambiaria. Pero y después, digamos, incluso, la gente tiene que trabajar. Claro, uno se pregunta eso, ¿no? La reducción, el impacto claro, social que va a tener, incluso la generación también de la posibilidad de comprar cosas, de adquirir exacto, bienes por parte de la sociedad, ¿no? Y claro, porque vos pensás que en un esquema inflacionario como el que tenemos, con salarios a la baja, los resultados del consumo van a ser cada vez peores. La gente cada vez consume menos. Y uno podría pensar, ¿y por dónde puede venir la reactivación? Bueno, si miramos la función de demanda, podría ser la inversión, pero los inversores no quieren ni entrar al país porque piensan que el país no va a poder pagar su deuda. Por la desconfianza. Exacto. Entonces, lo que está buscando el gobierno ahora, para mí, desde mi punto de vista, es decir, muchachos, al interior de la Argentina, aguanten, y al exterior de decirle, mira, estamos muy bien, vamos a un déficit cero, vamos a poder pagar nuestros compromisos. Ese es uno de los problemas. Este es el plan y estos son los plazos, ¿no? Claro, y de decirles a los inversores internacionales, al Fondo Monetario, bueno, vos me pediste un 1,5, que llegue con un déficit de 1,5 del 2019, voy a llegar a 0. O sea, estamos redoblando la apuesta del déficit, de la baja del déficit, por un lado, y por otro lado, ahora en estos días, 2 o 3 días más, se cierra el acuerdo con el fondo. Si el fondo garantiza los fondos para pagar los compromisos externos que tiene la Argentina el año que viene, bueno, se supone que si yo vengo a hacer una inversión, vengo a un país que puede pagar su deuda, que no va a tener déficit, que no va a seguir tomando deuda, porque ese es un poco al esquema donde quiere ir el gobierno. Claro. El stock de deuda que ya es alto, bueno, va a quedar ahí, no tomamos más deuda, tenemos déficit cero, a partir de ahí se supone, en economía hay 2 o 3 formas de mirar la inflación. La que mira el gobierno es, si no tengo más déficit fiscal, no emito más, y como la inflación es monetaria, la inflación va a tender a bajar. Bien, que es una de las cosas que también mencionó, ¿no? Bueno, claro. Esta lucha en contra de la inflación, que él manifestaba que ninguno de los gobiernos anteriores han tratado o han impedido este flagelo, ¿no? También. Vos imagínate que con una... si no emitís más y con la recesión que hay, la inflación debería bajar. ¿Pero por qué? Porque, bueno, al no consumir, vos no estás demandando. Entonces, una de las causas de la inflación es cuando la gente demanda mucho bienes y vos tenés tu capacidad productiva al límite,
¿qué haces? Como no podés producir más, aumenta los precios. Bueno, acá ni hay demanda de bienes y la capacidad ocupada de la industria debe andar en un 60%, o sea que estamos lejos de estar en esa situación, Claro. o sea que por ese lado no va a venir. Y si no emitís más, para los que creen que la emisión es inflacionaria, bueno, las causas de la inflación, esas dos por lo menos, no estarían más. Quedaría una tercera, que es una visión más estructural de la inflación, que es como el mercado está repartido entre 10 o 15 grandes jugadores, los jugadores ponen los precios como ellos quieren. Entonces, de alguna manera, lo que anunciaron hoy con los precios cuidados, que dicen También, que van a sí, reforzar eso, es decirle a estos 10 o 15 jugadores, muchachos, paren la mano con los precios. Los Héctor, precios de la canasta básica. bien. Héctor, ¿me acompañas a hacer un recorrido Sí, por no. alguna de las medidas anunciadas? Y vamos haciendo algunos comentarios, vos me dirás un análisis pormenorizado de alguna de las medidas que fueron anunciadas hoy por la mañana. La eliminación del déficit fiscal primario en el año 2019 y un superávit del 1% del PBI desde el año 2020. Como bien mencionabas, esto va a permitir un ahorro de 6.000 millones de dólares en el año 2019 y de 5.200 millones en el año 2020. En el 20 ya sería superávit, no un ahorro. Bien. Eso ya sería, digamos que vamos a gastar menos de lo que recaudamos. Bien. Esa es la meta que plantea el gobierno. Habría que, ya se van a poner los economistas a hacer bien los números, porque, o sea, cuando vos lo mirás así como lo estamos viendo ahora a 1 hora o 2 de los anuncios, la explicación que yo te doy es esa. Van a bajar muy fuerte los gastos. Vos imaginate que le van a agregar 6.000 millones de dólares a la recaudación solamente con este impuesto a las exportaciones. Sí. Con lo cual es factible que lleguen al 2019 con la brecha fiscal pesos más, pesos menos, digamos, muy cercana al equilibrio. Bien. Habría que ver también cómo va a afectar este impuesto a las exportaciones. Por ejemplo, obviamente que los que tienen que exportar van a exportar, o sea que van a tener que pagar el impuesto. Lo que no sé son las cuestiones de la inversión. Por ejemplo, una de las más afectadas va a ser la industria automotriz, que exporta muchos vehículos, sobre todo a Brasil. Sí. Entonces, los que están pensando en invertir en la Argentina para ampliación de plantas o de autopartes, ya estaba viendo, hay unas noticias muy fresquitas que estaban diciendo, y bueno, pero en estas condiciones, si vengo a invertir acá y me cobran más impuestos y capaz que me voy a invertir a otro país. Es probable que tenga también algún rebote por ese lado. Bien, algunos datos que podríamos decir positivos o tal vez no tanto. Reducción a menos de la mitad de los ministerios, el refuerzo del plan Precios Cuidados, como bien lo mencionabas, y otorgar un refuerzo económico a las personas que cobran la asignación universal por hijo. Digo, tal vez no tan buenos en materia de reducción de ministerios y también porque cuando el Estado debe ayudar es porque hay muchísimas personas que no pueden acceder a lo vital para poder vivir, ¿no? Bueno, fíjate vos que dentro de la falta de autocrítica que decíamos un poco al inicio, hay un reconocimiento claro del presidente cuando termina el discurso en que la recesión viene muy fuerte. O sea, tienen claro que la devaluación que se ha generado va a traer en los sectores de menores recursos muchos problemas. Ese es un reconocimiento, pienso yo, ¿no? De decir, viene difícil el tema, porque ya si lo dice el presidente es porque es grave. Entonces lo que él anuncia ahí es decir, vamos a ir por los sectores que tienen planes, nombró un plan ahí de trabajo futuro. Diferentes futuros que son, digamos, son planes de trabajo, de cooperativas de trabajadores y los que tienen la asignación universal, hay un refuerzo para septiembre y uno para diciembre. Exactamente. Yo creo que también ahí tenés que ver que siempre en diciembre se producen los problemas. Los estallidos. Los estallidos sociales, los saqueos. Entonces yo creo que ahí el gobierno aprendió que hay con algunos sectores, sobre todo de movimientos sociales,
ellos con Stanley tienen una relación con esos movimientos y es cierto que no han bajado los aportes sí, en ese lugar. Una suerte de paliativo, podríamos decir. Es un paliativo para ir, digamos, prolongando la situación que debería salvarse con una economía sana que empiece a generar empleo, de lo cual yo creo que estamos muy lejos todavía. Vamos a compartir información de los anuncios efectuados por Dujovne. También hacía referencia a una baja de retenciones del 24% al 18% para las exportaciones de porotos, harinas y aceite de soja. Imposición de retenciones de 4 pesos por dólar para las exportaciones primarias y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones industriales y también de servicio que hacías mención recientemente. Bueno, ahí te digo cómo viene. Las retenciones no están en el 18. Había todo un programa para ir bajándolas gradualmente. Entonces el ofrecimiento es una obligación. El gobierno, ¿qué hace? Las baja al 18 de golpe. O sea, ahí le da una ventaja. Le dice, mira, ¿te acuerdas que te dije que te iba a llevar del 23 al 18 en tantos meses? Bueno, no, vamos al 18. Se le hace una baja y le aplica el impuesto. Claro. O sea, te bajo un poco y te aplico el 4. Bien. Ese es un poco hay que ver ahí cuánto es lo que rinde entre la baja y el impuesto que le cobra, cuánto le queda al gobierno. Bien. Pero es como, yo creo que es, como habían dicho hace 10 días atrás, que no iban a tocar el esquema de retenciones, pasar a, digamos, a cobrarle un impuesto de golpe, a lo mejor sonaba muy, muy feo. Entonces, de alguna manera le bajan un poquito más la retención y ahí le aplican el impuesto. Claro. También hizo referencia a la postergación por un año de la suba del mínimo no imponible de las contribuciones a la seguridad social prevista para el año 2019, el empuje al plan El Mercado en tu Barrio, que es el que hacías referencia recientemente, nuevos créditos con tasa subsidiada para los jubilados y pensionados y renegociar descuentos para los jubilados que tienen PAMI. Bueno, esto justamente para los sectores más vulnerables, él Exacto. dijo. Habló de medicamentos para el PAMI, habló de, viste que los jubilados tienen una tarjeta Argenta que pueden acceder, seguramente a esos sectores le van a armar una tasa, imagínate que está en el 60 ahora la tasa de interés, así que le tienen que armar una tasa de interés para que los pobres jubilados puedan adquirir a lo mejor. Se le rompe un electrodoméstico, pensemos nosotros en un jubilado que gana 8.000 pesos, hoy no puede acceder a cambiar una heladera o algún artículo de primera necesidad con esa tarjetita y en 24 cuotas casi sin interés, por ahí acceden. Pueden acceder. A algo que a lo mejor para algunos sectores no es nada y que para una persona que está en esa situación puede ser... De ninguna otra manera podría adquirirlos. También hacer referencia al gasto social, se aplicará fórmula de movilidad para los jubilados, el resto del gasto social va a crecer solo por inflación, caerán 50% real los gastos de capital, aquí se verá un impacto sobre las obras de infraestructura a nivel nacional, traspaso a la provincia de Buenos Aires y a la capital federal el costo de la tarifa social eléctrica y los subsidios al transporte, congelamiento del ingreso de personal y el aumento salarial será atado a la inflación. Y finalmente, que el FMI en el año 2019 haga el mayor desembolso posible para eliminar las dudas sobre el programa financiero que también lo mencionabas hace instantes nomás. Bueno, 17 medidas con gran impacto social que en definitiva aquellos que no entendemos de manera acabada el mundo de la economía, lo veremos en nuestra vida diaria. Sí, viste que estaba la frase al Alzogaray, hay que pasar el invierno. Bueno, acá el invierno ya pasó, pero vamos a tener que pasar la primavera y el verano. Hay que pasar el año 2019, llegar al año 2020. Sí, porque no, a ver, a lo mejor los economistas financieros miran 2 o 3 números y dicen, bueno, bajó el dólar vamos a suponer, a 35, entonces podemos bajar la tasa del 60 al 40, de ahí al 30. Se acomoda la turbulencia financiera, eso es muy importante, porque en la situación que estábamos hasta ahora, con la corrida cambiaria y las tasas al 60, no hay economía posible. El problema es que superado ese problema,
¿qué hacemos con la economía real? Porque fíjate vos, nos olvidamos de comentar un detalle. Si baja a la mitad la obra pública, o sea, el gasto en capital de obra pública, también es menos demanda. Sí, sí. O sea, menos trabajo. Menos obra pública, es menos gasto público. O sea, eso está clarísimo. El gasto público no viene. El gasto privado tampoco, porque va a haber recesión. ¿Qué nos queda para la demanda? La inversión. Y la inversión no viene porque tienen miedo afuera y los de adentro no van a invertir porque si no hay gasto, no hay. La inversión viene cuando hay demanda. Si no hay demanda en el mercado interno, los locales no. Y te queda nada más que la X de las exportaciones, que le acabamos de poner un impuesto. Claro. Entonces viene muy complicado. Yo creo que es un paquete que puede resultar razonable si lo que queremos es mostrarle al mundo que vamos a un esquema de déficit cero, de baja de la inflación y de decir, bueno, vamos a controlar al dólar en un precio razonable que ahora no va a ser menos de 35, está en 39, andaba recién, por ahí, un poquito más alto que ayer después de las medidas. Entonces, ¿cuál es el tema? Hoy la urgencia es esta, o sea, poder controlar la variable cambiaria, esto que hablábamos de pedirle al fondo, mándame todo para el 2019 para mostrarle al mundo que no voy a entrar en default, que voy a poder pagar mi deuda. En ese esquema es lo que estamos buscando hoy. Deberíamos conformarnos con que nos vaya bien ahí. Ni hablar de la otra cuestión que yo creo que salarios a la baja y bueno, y lo poquito que pueda hacer el Estado tendría que ir para los sectores que van a sufrir mucho, digamos, el ajuste. En breves palabras, ¿qué le recomendarías al ciudadano, al común, a la persona que va a trabajar todos los días? Y que si encuentra una oferta en el súper, que la compre. No, porque eso hablamos mucho. ¿Y qué le podemos recomendar? Primero vamos a hablar, el que no puede ahorrar nada, sinceramente. Y bueno, si vas al súper y encontrás algún alimento que para vos es de primera necesidad, lo encontrás en precio y acopia, si podés. Si podés, porque, y bueno, porque uno no sabe, hoy no hay precios de referencia. Entonces por ahí tenés una oferta en un súper. Para el que pueda ahorrar, la verdad está muy difícil, porque el dólar ya tocó 40 y ahora yo no me animaría a decir anda y compra dólar. ¿Qué sé yo? A que aplique, yo invertiría, yo te digo lo que hago yo siempre, para mí hay que invertir en bien durable. Si yo, digamos, si tengo un ahorrito en pesos hoy y puedo invertir en lo que sea, en tu casa, que decís, uy, pero hacía rato que quería arreglar mi casa o cambiar el auto, yo invertiría en un bien durable porque hoy el nivel inflacionario es muy alto y tener el dinero en mano o en una caja de ahorro se pierde. Y si no, bueno, lo tradicional es hacer un plazo fijo, las tasas tan altas también. Bien. Por ahí, pero bueno, yo invertiría en algún ladrillito, si pudiera. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu paso por Primero Noticias. Por favor, Muy gracias amable. por la invitación. Muchas gracias. Iniciamos una pausa, ya volvemos con más.